Bueno, ya se lo decía, el país está viviendo un repunte de casos de COVID, lo aceptó esta misma semana la Secretaría de Salud, que dice que estamos viviendo un repunte de más o menos un 13% y es particularmente notorio en varios estados del país, entre ellos está la Ciudad de México. Vamos a platicar al respecto con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, a quien le doy las gracias por estar nuevamente en el programa. Buenos días, doctor. Buenos días, Pascal, un gusto estar contigo. Quisiera comenzar por preguntarle si esto que se ve en los números se está reflejando en las hospitalizaciones. ¿Cómo va el tema en los hospitales privados, doctor? Pues, sí ha habido un aumento, sobre todo en cambio en la tendencia que veníamos teniendo, ¿no? Parecía que habíamos tenido una disminución constante en el número de casos y ahora pues hemos tenido un incremento, si bien no en la magnitud que lo tuvimos ni al principio ni cuando ocurrió el repunte de diciembre. Ujú. Sí vemos que la tendencia a la baja cambió a ser una tendencia a la alta, eh, todavía yo diría que moderada, no una cuestión importante, pero creo que el punto es ese, está habiendo un repunte y de nosotros depende la magnitud del repunte. ¿Se están viendo cambios en la edad o en el perfil de los pacientes? Sí, pero yo creo que eso está dado por dos situaciones. Ujú, Una es que pues la población menor de 50 es la que menos vacunada está. Sí, ujú. el programa de vacunación aumentó a 40 recientemente, entonces las personas de mayor edad están protegidas y vemos más jóvenes. La otra situación real es que pues los jóvenes son los que están más cansados de esta situación, o los que tienen que salir a trabajar, o los que tienen que hacer cambios, y bueno, son los que más se están exponiendo ahora a una situación en donde se baja la guardia. Ujú. Probablemente estamos ante variantes que son mucho más contagiosas y es más fácil adquirir la infección. Tenemos duda realmente de qué tan presentes están las variantes en México y creo que eso se debe a que no hacemos pues una secuenciación del genoma sino testimonial. ¿Qué me podría decir usted sobre las variantes? ¿Qué sabemos en realidad? Mira, realmente hay cuatro variantes de preocupación, Ujú, así se clasifican. Ahora, para quitarle la estigmatizar al país de donde se originó, se han catalogado como alfa, beta, gamma y delta, ¿no? ujú, Delta es la pues que más nos ha preocupado por los números que ha presentado el Reino Unido, en donde el 90% de los casos nuevos son por esta variante, que es mucho más contagiosa que inclusive el alfa, que ya era más contagiosa que la original. ujú, Y yo te diría, Estados Unidos ha aumentado al 13% de sus nuevos casos de la variante Delta. México nunca ha cerrado fronteras, hemos tenido fronteras abiertas siempre. sí. Entonces sería ilógico pensar en que no tenemos la presencia de esas variantes. ¿En qué porcentaje, qué situación? Pues eso sí no lo sabemos, porque como tú comentas bien, la secuenciación que tenemos en México es muy baja. Pero de que hay esas variantes, seguro que las hay. Aquí la situación es cómo van a predominar en las próximas semanas, meses, si alguna de estas variantes, como la Delta, pues provoca lo que hizo en el Reino Unido, donde de estar en un 5% a principios de marzo, pues ahora es el 95% de los casos esta variante. Ahora, el que veamos una aceleración en zonas eminentemente turísticas, Quintana Roo, Baja California Sur, ¿nos puede indicar que está llegando, pues están llegando las variantes o por lo menos casos de contagio por avión, doctor? Pues seguramente sí hay el transporte de este tipo de variantes, pero también la otra situación es que como son los lugares en donde menos se conservan las medidas de prevención, es Ujú. que tanto hemos insistido, ¿no? Se pierde la distancia, se pierde el cubrebocas, pues van a vacacionar y entonces la gente lo que hace es tratar de olvidarse de todo, incluyendo pues que estamos en pandemia y que necesitamos todavía Ujú. tener la guardia alta, porque de otra forma pues el mundo en sí estamos viviendo un repunte, en el sentido de que si tú ves Europa es Canadá, de esos países que tienen pequeños alzas, o sea, pequeños cambios en el número de casos, pues toman medidas drásticas, porque insisto, me preguntan, ¿qué tan severo va a ser el repunte? Pues depende de nosotros.
Depende de nosotros y bueno, yo creo que ahí es clave entender que además de la vacuna, que tomara su tiempo, pues la mejor arma que tenemos o la mejor protección que tenemos es el cubrebocas. Claro, y la vacuna, pues sí, hemos visto que ha habido un aumento en el número de gente vacunada. Ujú, Esa es otra cosa interesante que mencionar de la variante Delta. En Reino Unido se ha pues, documentado que esta variante es menos, eh, se protege uno menos con la primera vacuna. Necesitamos las dos. ujú. Con las dos se alcanza una protección muy buena, pero pues tenemos que acelerar la vacunación. Esto es pues algo muy importante porque el tener un país con un porcentaje de vacunación alto nos ayudaría mucho. Pero definitivamente necesitamos mantener la guardia alta, necesitamos seguir usando cubrebocas, aún los vacunados, porque ya sabemos que hay un porcentaje bajo, pero hay gente que vacunada se contagia y contagia. No se enferma gravemente, no va a llegar al hospital, Ujú. pero sí puede contagiar, Y está contagia a terminando la quienes no infección. están vacunados, ¿no? Ese es Así es, el mayor riesgo. Doctor, voy a tener que hacer una pausa breve. ¿Podría esperarme un par de minutos para que concluyamos esta conversación, por favor? claro que sí. Gracias. Estamos hablando con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, sobre este repunte de casos de COVID en el país. Escríbame con alguna duda que tenga, alguna pregunta para el doctor Francisco Moreno, @Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Ya vuelvo. Agradezco al doctor Francisco Moreno que me haya esperado en la línea. Doctor, hace unos días se dejó de realizar la conferencia vespertina sobre la pandemia que se hacía en Palacio Nacional para dar información sobre el coronavirus. Visto lo que está sucediendo, ¿siente que haber terminado con las conferencias pudiera haber dado alguna impresión de que ya habíamos salido del problema? Pues yo creo que se conjuntaron no solamente la suspensión de las vespertinas, sino también el que se pasó a semáforo verde en la mayor parte de la República, Ujú. el que se realizó un regreso a clases que en mi opinión personal pues no tenía una justificación. Una semana cuando ya estaba por terminar el, el ciclo escolar, todo eso yo creo que está motivando pues esta situación en donde la gente cree que la pandemia se terminó. Esa es una de las causas que también considero que ha provocado que la guardia se baje. Em, Viendo lo que estamos viendo, un nuevo crecimiento, un repunte, ¿sería necesario reevaluar la estrategia que se tuvo ante los primeros dos brotes? Pues yo creo que eso es algo clave que no se ha realizado en México. El problema es que la estrategia nunca se ha modificado, Ujú. nunca se han aumentado el número de pruebas, eh, definitivamente el manejo de la situación pues nos ha llevado a esta situación de tener oficialmente pues los números de fallecidos que tenemos y extraoficialmente más de 500,000. Sí. Yo creo que es momento de cambiar la estrategia y uno de los cambios de la estrategia tiene que ver ya ahora por parte de la sociedad. Yo creo que a estas alturas todos hemos comentado, en tu espacio lo he hecho yo, lo he hecho muchos expertos en el sentido de esta enfermedad respiratoria, hay que usar cubrebocas, hay que evitar ir a lugares encerrados, hay que tener buena ventilación. Entonces, si estás enfermo, chécate, hazte la prueba, avísale a tus otros contactos de que estás infectado, porque de esta manera puedes evitar que la enfermedad siga diseminando. Creo que ahora la situación, la estrategia, pues no nos las van a dar de arriba porque nunca nos las dieron. Ujú. Vamos a tomarla nosotros. Creo que ya todos sabemos lo que tenemos que hacer y es cuidarnos y cuidar a los demás. Doctor, recibo una pregunta de la audiencia. Me dice, ya estoy vacunado para el COVID-19 con la Johnson & Johnson. ¿Es recomendable ponerme una segunda vacuna? No, eso de mezclar vacunas ahorita, pues sigue siendo algo que se empieza a documentar, sobre todo en Europa, donde te acuerdas que cuando hubo este anuncio del riesgo con AstraZeneca, que Ujú. pasó ya después a un segundo plano, muchos países europeos decidieron no seguirla aplicando. Entonces ellos sí han estado haciendo estudios en donde primero aplican AstraZeneca y después Pfizer. Pero no todas las vacunas son combinables. Claro. No hay estudios de lo que puede pasar si tú te vacunas con diferentes biológicos. Y eso no solamente es una cuestión de qué tanto te va a proteger. Aquí también nos tenemos que recordar que
pues hay el factor de seguridad. Y eso no lo conocemos ni los médicos ni los investigadores porque no se ha hecho. Entonces, si tienes una vacuna, qué bueno que tienes una vacuna, eso te protege. Johnson Johnson es una vacuna de un adenovirus 26 que está destinada para hacer una sola dosis. Si vamos a requerir dosis en el futuro, eso ahorita nadie lo sabe. Eso solamente el día a día nos lo va a decir. Es decir, no sabemos ni siquiera cuánto tiempo nos dura el efecto, la protección de la vacuna, de cualquier vacuna. No sabemos, pero pensamos que va a ser pues prolongado. Es decir, lo que va a motivar si tenga necesidad de tener otra vacuna es mucho el comportamiento del mismo virus. Es decir, si aparecen estas variantes que empiezan a escapar a la inmunidad que te dieron la vacuna anterior. Recordemos que la vacuna que se están aplicando se estudiaron con las variantes anteriores, con las viejas, no con lo nuevo. Entonces, a lo mejor en un futuro, como sucede con la influenza, que se tiene que poner un refuerzo cada año porque el virus estructuralmente cambia mucho, pues estas variantes van a hacer que haya un refuerzo de las variantes. No se va a comportar como la influenza, no, pero pensar en un pues en este momento no tiene sentido. Sabemos que la protección que se alcanza con las dos dosis, aún para la variante Delta, es muy buena. Entonces, mejor ponte las dos vacunas. Recordemos que también el que la gente empiece a usar extras o combine, pues le está quitando a otra persona la posibilidad de vacunarse, porque pues, no es que haya vacunas así como que para todo el planeta así disponibles, ¿no? Eso también es una cuestión de conciencia, en donde he insistido mucho. Esta enfermedad es una enfermedad en donde hay que ser solidario, hay que usar cubrebocas por los demás, hay que vacunarse por los demás, y pues no usen las vacunas de los demás. Pau Pliego me pregunta si conviene una tercera dosis de Pfizer. Es esta situación que te comentará, ¿no? No hay ninguna ventaja en ponerte ahorita otra vacuna, porque con las dos dosis alcanzas una eficacia muy alta. Que no tiene caso la tercera. Dosis, no la vas a subir, claro. Bueno, también me preguntan muchas personas siguen los deportes por la televisión y ven los estadios llenos en Estados Unidos, evidentemente país fronterizo de México que está pues viendo un crecimiento de la variante Delta, se dobló en 2 semanas, lo dijo el doctor Fauci el otro día. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué puede significar pues una aceleración de la variante Delta en Estados Unidos cuando que, como usted dice, pues no hemos cerrado la frontera? Pues evidentemente es una que podemos tener más casos de esta variante. Y dos, también hay que ubicarnos en la situación que los Estados Unidos tiene 68% de vacunados y la mayor parte de ellos con el esquema completo. No podemos comparar países por la situación en la que están. Ahora, afortunadamente siento que en México somos menos renuentes al uso de cubrebocas. En Estados Unidos se politizó mucho, aquí en México poco, pero en Estados Unidos se politizó mucho entre los dos partidos, en los que usaban cubrebocas y los que no usaban, que en muchos estados se está quitando el cubrebocas porque pues esto no ha terminado. Sí. Pero pues así como hay que aprender lo bueno, también hay que copiar lo malo, ¿no? Pues muy bien, doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, un gusto estar contigo y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Muchas gracias, doctor. El doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.